Buenas, ¿cómo andan? Estoy acá después de una semana de mucha desconexión para mí de los medios y del trabajo, pero a su vez de la mayor conexión que tuve jamás en la vida y venía a compartirles algo que por ahí puede parecerles muy íntimo, me pareció muy íntimo a mí y dudé en compartirlo y después me bajó solita la idea de que la intimidad es otro miedo para comunicarnos, para conectar con el otro y que si entendemos que somos realmente una gran cosa, la intimidad no tiene sentido, así que se me ocurrió compartirlos porque creo que cuando uno comparte de este modo y tenemos la suerte de estar experimentando esta coyuntura en donde compartimos videos, en donde compartimos audios, ¿no? En donde no marcha solo la voz, sino que marchan un montón de otras cosas por detrás. Entonces la experiencia se hace mucho más enriquecedora, no solo para el que lo comunica, sino para el que lo recibe, y así hay un ida y vuelta masivo, y la transformación se hace más grande, ¿no? Así que bueno, les voy a contar esto y espero que, no espero. Como les decía, había tomado un tiempo para cortar, me tomé después del último domingo 2 o 3 días aún para cortar en el trabajo y todo de manera extrema porque lo que yo creí que eran síntomas de desintoxicación se habían vuelto insoportables. Y recordé que lo había tenido, empecé a recordar que lo sufrí durante el ayuno un par de veces y eran presiones tremendas en el entrecejo, en la cabeza, en toda la zona ósea de la cara, vibraciones como en los labios, temblores. Yo sentí que eran temblores, ¿no? En las manos, en la punta de las manos sentí que tenía un peso encima de las manos y no tenía nada. Y sentí que el cuerpo me temblaba, pero después chequeaba el pulso y estaba perfecto. Entonces la verdad que, bueno, me daba miedo moverme porque cuando me movía esto se aceleraba y no lo podía controlar, ¿no? Entonces, después del domingo dije, bueno, acá corto con las transmisiones, que era lo que tenía pensado, pero corto con Facebook, corto con todo. Necesito estar quieto. Le pedí a amigos que, a un amigo, a Juani, te amo amigo, te amo hermano, que me rescatara un poco en Buenos Aires, las cosas que tenía que hacer porque no había forma de moverme de casa. Había llegado después del viaje ese ajetreado a quedarme tranquilo en casa y me la pasé respirando y respirando y respirando, porque no podía moverme que se activaban estas cosas. Al tercer día de estar, o segundo día de estar, no, tercer día de estar bien tirado en el sillón, haciendo lo que Loren me decía que haga en el ayuno y muchas veces no lograba, o porque me dormía, o porque la mente se aceleraba a niveles, bueno, les conté, que no podía parar y esto me estallaba como de calor y de puntadas y yo creía que era esta, la partidura de tabique que les conté que tuve. En un momento de estos 3 días de extrema respiración, me sentaba, cerraba los ojos y me sentaba en este sillón donde estoy ahora, con la almohada atrás, y me echaba a respirar y empezaba a sentir estas vibraciones de manera tremenda, los temblores que creía que eran temblores, los sentía en la cabeza, los sentía en las manos, a veces los sentía como en el pecho, a veces sentía fuerte en la garganta, como una tensión tremenda en la garganta y un calor tremendo en la garganta. Y pasó el primer día así entero, sentía como que
Otra sensación era como si me agarraran palpitaciones, pero no del aire, ¿no? Como si se me acelerara la respiración y en realidad no se aceleraba nada. Había cosas que se estaban acelerando. Loren me había dicho que eran cosas neurológicas, se estaban moviendo cosas neurológicas y me lo había dicho en la otra semana. Y la primera noche que me empezaron a caer fichas, estaba sentado, respirando, mirando el patio, pero dentro de la cocina. Eh, y estoy en un nivel de respiración y de relajación tan tremendo que cuando me di cuenta, atrás suena tenemos un reloj grande que tiene un segundero que tiene más o menos este tamaño. Y entonces se siente tuc, 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 tuc. Y cuando me di cuenta estaba haciendo una respiración y pico por minuto, una respiración y media por minuto. Y recordé del método de Rose, de las lecturas de yoga, de otras lecturas sobre estos estados en donde la respiración en realidad baja muchísimo. Pero lo estaba haciendo naturalmente, lo sentía en todo el cuerpo. Y era lo único que calmaba cuando estas vibraciones se aceleraban y parecía que me caía de, de los temblores y sentía también como que las piernas, ahora recuerdo las pantorrillas se contraían, ¿no? Eh, Cuando caminaba sentía como que el cuerpo era más grande y me pesaba y como si me viera de otros lugares, como muy raras las sensaciones y sentí toda esta atribuida a la desintoxicación. Entonces estaba respirando muy profundo y dije voy a empezar a respirar, a hacer una respiración por minuto, ¿no? Practicando algo que se llama Raja Pranayama, que es el mismo tiempo de inspiración, el mismo tiempo de sostener el aire y el mismo tiempo de largarlo y el mismo tiempo de quedarse sin aire. Quizás lo he practicado mucho, pero lo he practicado como de afuera hacia adentro. Esto me estaba saliendo solo. Y empecé a hacer una respiración por minuto, por 5 minutos. Fueron 5 respiraciones. Y salí en un estado de relajación tan profundo que, bueno, nunca había sentido nada parecido. Después de eso, la sensación fue que había tenido suficiente por el día, eran las 9 y pico de la noche, todo apagado, así que me fui a la cama, dormí. En las noches me pasaba lo mismo que me pasaba estando allá ayunando, donde dormía 1 hora o 2 horas. Y el resto, por indicaciones de Loren, me quedaba tendido en la cama para descansar. Y aprovechaba ese momento para seguir respirando, para que estas vibraciones no se aceleren a puntos donde yo sentía que se iba a descontrolar. A la mañana siguiente me despierto con el recuerdo de que una vez mi viejo, y acá empecé a atar muchos más cabos, Live, gracias, te amo, gracias, me tiró una data porque le contaba esto y le contaba que mi viejo hace hipnosis, ¿no? Entre tantas de las cosas que hace. Eh, Hace hipnosis y una vez me trató de hipnotizar y la sensación de esa vez de relajación tan profunda, sintiendo que las vibraciones iban muy lento a través de todo el cuerpo, fueron las que estaba teniendo con la respiración. Y dije, esto es otra cosa, es neurológico, pero esto es, no sé, esto es mucho más integral, ¿no? Entonces, sentado en la otra terraza, mirando el amanecer, dije, me voy a compenetrar más con este trabajo de respiración y empecé a hacer Raja Pranayama. Y a los 2 minutos estaba haciendo una respiración por minuto. Dije, voy a ver hasta dónde se sostiene esto. Y a los 6, 7 minutos, de repente se generó un vacío tremendo cuando me quedaba sin aire. Era la parte más difícil y es la parte más difícil que suelo tener cuando lo practico fuera de este estado, ¿no? O antes de este estado o de este proceso del ayuno,
que comenzó con el ayuno. Lo más difícil era quedarse sin aire y ese quedarse sin aire está asociado directamente a la muerte, ¿no? Y en un momento había una tensión tremenda en la garganta que tiraba para abajo con todo y acá una presión tremenda y una presión tremenda en el estómago, pero tremenda física, ¿eh? Sentía una tensión tremenda física, aunque estaba como muy relajado. Eh, pero en un momento relajé, dije, quédate tranquilo, que está todo bien y será lo que tenga que ser y morite y chao. Y fue como que se relajó y continué en ese estado ya relajado. Y pasé por lo menos 15 minutos, pero fueron más, respirando una vez por minuto. Y fue tremendo, después de eso fue tremendo. El estado de vibración estaba como vibrando muy lentamente a través de todo el cuerpo, desde las puntas de los dedos hasta la cabeza. De hecho es algo que hago antes de comer. Había tomado el hábito, como les decía, de respirar profundo, pero no estaba midiendo cuán profundo estaba respirando. Y respirar desde no respirar, empezar a sentirme adentro mío antes de comer. Entonces pensaba desde la punta de los dedos y hasta que no sentía vibraciones en la punta de los dedos, que ahora voy haciendo las relaciones, hasta arriba, y ahí me sentía en mí y continuaba o empezaba a comer en realidad. Y para no olvidarme lo de la oveja negra de la familia, Live me dijo, cuando le conté que mi viejo hace hipnosis y trabaja con hipnosis, me dice, tu viejo hace hipnosis y vos sos la oveja negra de la familia. Eh, y bueno, entonces, después de ese grado de respiración tremendo y muy relajado, y disculpa si me extiendo, pero creo que realmente vale la pena, dije, tengo, esto lo quiero prolongar. Entonces ese día tenía muchas cosas que hacer, que las tenía que hacer, no podía obviarlas. Entonces empleé una de mis técnicas de organización del día y de organización del trabajo y del estudio y dividí bloques de 25 minutos de trabajo, que era lo que podía tolerar sin que las vibraciones se aceleraran al punto en donde sentía que se descontrolaban. Y 5 minutos de descanso y hacía sesiones, 3 sesiones y cortaba. Y automáticamente cuando cortaba una sesión, y empecé, ¿no? Y cuando cortaba una sesión de trabajo, me sentaba a hacer 5 respiraciones de 1 minuto cada una. Y volvía. Y el estado se iba acrecentando, 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 y las vibraciones eran lentas, pero eran cada vez más placenteras. Se iba como normalizando el estado y ahí sentí que el sistema nervioso central, esto fue lo que le comuniqué a Loren, estaba bajando. Y yo estaba en otra velocidad, en donde era preciso y no hacía las cosas 9 veces para hacer la décima de manera correcta, sino que lo hacía a lo sumo 2 veces, como un alfiler, como nunca. Y esa mañana, una persona que, igual voy a decir el nombre nomás, así por los dudas no quiero ser mencionado, Mau se llama, otro cantante, un ser increíble, con el que nos hemos cruzado un par de veces en la vida. Cuando empecé el proceso de ayuno, me escribe y me dice, yo estoy en cosas parecidas, si necesitas estoy para acá, estoy acá. Me fue tirando mucha data a lo largo del proceso de ayuno, cosas sobre astrología, un montón de otras data sobre lo que he leído bastante, pero siempre fui no escéptico, sé el valor enorme que tiene eso, pero nunca tuve afinidad con eso. Y esa mañana, Mau me escribe un mensajito, le digo, al día anterior que estaba en un estado que no me quería conectar, le escribo diciendo, Mau, escribe por WhatsApp por vos, porque yo no, o sea, no me da ni para agregarlo a él
Y él me escribe, me dice, Mau, un gran hermoso día, después un audio hermoso que me manda, y estoy para lo que necesites. Entonces le comento todo esto. Y a raíz de eso empieza una guía de él, desde lo más humilde y honesta, de este proceso, ¿no? De cosas que empezaron a pasar. Y un poco sintetizando y explicándome sobre distintas teorías, sobre búsquedas, sobre meditadores antiguos, sobre polaridades de la Tierra, sobre un montón de cosas. En resumen me dice, hay algo que siento, me dice, que que te ata todavía, hay algo que estás ahí a punto de pegar como un salto, ¿no? Pero hay algo que te está teniendo muy fuerte, que te puede generar muchísimo dolor, pero también te va a traer muchísima felicidad y en realidad vas a ver que eso es, que el estado de dualidad no existe y charlamos sobre eso, en realidad es lo mismo, es vivir y es amor siempre. El odio también es una forma de amor aprendida de manera distinta y un montón de conceptos que vengo entendiendo y practicando y vienen saliendo solos. Entonces él me dice, hay algo que duele mucho, que hay que sanar, que hay que aceptar, que hay que perdonar y hay que dejar que sea y vas a saltar. Y automáticamente me vino a la cabeza mi viejo, ¿no? Mi papá. Le digo y charlamos y bueno, y me tiró un par de datas, como si me estuviera viendo, pero no me veía. O qué sé yo. Yo estaba haciendo las meditaciones, no eran meditaciones, eran solo respiraciones tirado, en realidad con un grado más, en este sillón que está ahora puesto como torcido, raro, de vuelta. Vamos a ponerlo, así lo ven. Bueno, yo estaba como así, me tiraba para atrás y respiraba. Y él me dice, estás, busca siempre acordarte del cuerpo recto. ¿Por qué? Porque ahí tenés una perspectiva del todo y dije, wow. Y entonces, y acordate de, tenés que conectar, me empezó a explicar sobre chakras, sobre puntos de energía, dice algo que me decía o lo que yo entendí y sobre lo que espero entender mucho más. Y en lo que leía se buscaba, ¿no?, que la polaridad del chakra más bajo, el chakra sexual, el tantía bajo, según me comentaba, de ahí suba esa energía hacia arriba, ¿no? Pero lo que me decía, vos tenés que buscar al inverso, tu cabeza está pleno, vibrando con un montón de energía y ahí sentía eso, sentía la temperatura, se me tocaba y no había temperatura, pero sentía temperatura en las orejas, en el oído medio, sentía temperatura en toda esta zona y acá con una fuerza increíble que le comenté a mi otro amigo, gran meditador Mau, otro meditador, otro genio, otro hermano, otro que amo. Y sentía eso ahí fortísimo y dice, bueno, tenés que conectar eso de a poquito, siguiendo las vibraciones, como hasta la zona del corazón, ¿no? El tantia alto del corazón. Entonces me fui, me senté como en mi postura de meditación y a los 30 segundos empezó todo el cuerpo a vibrar y empezó a aparecer una tensión fuertísima de la laringe yendo así como si la laringe me la tiraran de abajo a un punto donde yo la sentía que la tenía a este nivel, estaba tirando para abajo, sentía el cuello ancho, sentía como si desde acá tirasen hacia arriba fuertísimo, una tensión tremenda. Le puedo dar estos detalles porque soy cantante de ópera y fanático y lo trabajado muchísimo tiempo, épocas, me he dedicado solamente a un trabajo de respiración 5 horas por día,
Entonces les puedo dar estos detalles. Sentía que acá me presionaban, acá de manera tremenda, acá de manera tremenda. Entonces, pero la laringe parecía que se me rompía y es como que me daba mucho miedo seguir con eso porque sentí que destruir algo y empezó a aparecer como la misma presión en el estómago y sentí que el corazón estaba como muy abajo. Entonces llegaba a esos puntos de tensión extremo y relajaba. Y así un par de veces hasta que sentí que había sido mucho. Y bueno, le vuelvo a escribir, le vuelvo a comentar. Y sentí que tenía muchas ganas de comer. Y ahora me gusta mantener un poco los horarios como pilares para no perder la conexión, no como estructuras para ordenar el resto, sino al revés, ¿no? Como, de hecho, ahí lo había demorado porque sentí que quería meditar. Y ahí sentí que necesitaba comer, entonces fui y me busqué una sandía deliciosa, deliciosa. Y sentí que la quería comer con la mano, sentí que quería esa tierra, sentí que quería las patas en el piso. Y empecé a comer así, sentado. Y a la mitad de la comida sola dejo de comer porque empiezo a sentir vibraciones y siento vibraciones en la cabeza, en todo el cuerpo y le empecé a sentir en la zona del corazón, en las manos, en los pies. Empiezo a sentir en todo el cuerpo las vibraciones. Y eran cada vez más fuerte y 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 se empezaban a conectar como desde la cabeza hasta el corazón solos y en un momento cuando sentí que todo eso él me había dicho que iba a recordar, iba a tener imágenes, Loren también me había dicho que posiblemente tuviera imágenes de cuando era muy chico, capaz de los 3, de los 4 años. Me dijo que confíe, que esto podía doler mucho, pero que se iba a liberar en algún momento. Y cuando todo empezó a vibrar, así sentí que todo estaba conectado, realmente sentí esa conexión, ¡puf! Me empezaron a venir imágenes. Y me venían imágenes de mis viejos y mi familia ahora que están todos juntos de vacaciones, menos yo con ellos. Y los veía ahora en sus vacaciones y me empezó a venir como un dolor tremendo, tremendo por no estar como compartiendo con ellos. Y me empecé a sentir fuera de eso. Me empecé a sentir que no era parte de esa familia, me empecé a sentir que hacía mucho había dejado de ser parte, que me fui de muy chico y rompí para irme. Y si bien venía haciendo un trabajo hace como 6 años solo, a través de distintas experimentaciones y de metodologías y demás de conectar y de reconectar, y se iba dando muy de a poquito, sentí que estaba fuera y sentí que estaba desconectado y todo eso físico que sentía, la laringe yendo con una presión tremenda hacia abajo, pero como enganchada así o a punto como de engancharse con esa sensación de tensión muy fuerte en el estómago y tensión en la cabeza y mucho calor. Y me siguieron viniendo imágenes de ellos ahora y después me empezaron a venir imágenes de cuando era chico y de yo con mi familia o mi familia conmigo, no, mi familia con yo. Y cada vez me dolía más y cada vez me dolía más y cada vez me dolía más y decía puta madre. Y en algún momento vino algo, vino como una voz que me empezó a decir, tranqui, vos estás adentro, vos sos parte, vos estás acá, vos sos parte de la familia y te aman y quédate tranquilo y relajá. Y toda esa tensión se liberó y se transformó en vibración, sí, y fue lenta, así como les decía antes, y relajada y fue hermoso, y se relajó más, y fue como tremendo, tremendo. Y seguí comiendo con las manos, disfrutando como nunca de la comida y de esa sandía. Y de vuelta me empezaron a aparecer las vibraciones. Y ahora fue automático, vibré todo junto y me empezaron a aparecer imágenes y me apareció mi viejo automáticamente. Eh, y me empezaron a aparecer imágenes de mi viejo ahora, que está, como yo lo veo,
veía gordo, eh, poco activo, que veía que desperdicia, eso creía, toda su inteligencia. Y empecé a verlo, y empecé a sufrir, y empecé a llorar como, no sé si les dije, pero antes lloré como una nena, un nene de 3 años, y empecé a llorar y empecé a verlo ahora y me dolía y me dolía, y empecé a verlo ahora. Y en un momento empecé a verlo cuando era chico, cuando yo era chico, y me dolía más porque veía la diferencia. Él era flaco y me acuerdo que me iba a acostar a las noches y él estaba siempre leyendo, estaba siempre estudiando, hasta altas horas de la noche, y era de los primeros en arrancar y estaba full y no paraba y tenía grupos, eh, un grupo que se llamaba, creo que era Crecer Juntos, no me acuerdo cómo se llamaba, y trabajaban con chicos con problemas de adicciones, y cada vez la brecha se abría como más, ¿no? Era como más larga, y de repente una voz me empezó a decir que era el mismo, me decía, es el mismo, boludo, es el mismo, y me empezaban a venir imágenes de ahora estudiando, pues se lo pasa estudiando también, y, y de increíbles imágenes de amor de él hacia mí en un montón de oportunidades. Y, y seguía llorando y seguía, pero como era una mezcla de sufrimiento, pero que estaba como de algún lado curándose. Y en un momento me vino una imagen. Cuando yo era chico tenía, no sé, 5 años, 4 años. A todo esto venía recordando imágenes hacia atrás, con una claridad, imágenes, sonido, tacto. Cuando tenía 4 o 5 años, no recuerdo, ya lo voy a preguntar. eh, en una casita que teníamos, en la que vivía cuando era chico, yo cuando me bañaba, me terminaba de bañar, que ya me bañaba solo cuando era chiquito, y le golpeaba con esta parte, golpeaba los cerámicos para llamar a mi vieja o a mi viejo que me trajeran el toallón y me secaran. Era muy, 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 muy mamero y papero y miedoso. Mi hermanita me tenía que acompañar cuando a todos los lugares donde estaba oscuro. Mi hermanita chica, que tiene 3 años menos, me acompañaba porque a mí me da mucho miedo. Dormía con los prendidos. Entonces golpeaba para llamarlos. Y me acuerdo unos cerámicos, teníamos unos cerámicos celestes. Y venía en este proceso de mucho dolor, y como que mucho dolor de ver a mi viejo, como mi viejo de ahora, el mi viejo de toda esa época. Y algo que me decía es el mismo, quédate tranquilo que es el mismo, y se aman y está todo bien. Y una vez golpeando estos cerámicos para llamarlo, tenía como un sobre cerámico en un costadito, ¿no? Todo un costado, en realidad sobraban unos, digamos, 10 centímetros de la pared. Y entonces golpeando me corto esta muñeca y me abro toda la muñeca. Entonces grito y viene mi vieja, y después, automáticamente después de eso, me vino la imagen de mi viejo pegándome ahí con las botitas y curándome. Y en ese momento ya largué todo el llanto. Ahora disculpen, pero bueno, no hay forma de no esto. Y largué todo el llanto, y de vuelta toda esa tensión entera en el cuerpo se transformó en una vibración enorme, enorme, enorme. Y con con esa imagen muy clara, muy lógica de mi mente, lógica de mi
cuerpo entero, lógico, qué sé yo, y mi papá sanándome. Se sanó. O sentí que todo este proceso se empezó a sanar y estos días venía sintiendo mucho enojo y se empezó a transformar en amor y en cariño hacia el otro. Y pude respirar profundo, disfrutar de la comida como nunca. Y tuve una tarde hermosa con hermosas conversaciones con mi abuela, con Juan, y en la que compartimos todo esto y lloramos los dos. Con mi abuela también lloramos porque nos acordamos de un... Sin que yo le dijera nada, ella me empezó a contar de cuando yo era chico. Y nos acordamos cuando viajamos todos juntos con mis tíos abuelos, a los que amaba y amo, a las sierras, a esta casita en donde hice el ayuno. Y mi tía siempre, eso ni me acordaba, me contó eso ayer, eh, me cantaba una canción, me cantaba eso era lo que me dijo mi abuelo, una canción, y después me dijo ir un balsecito criollo. Y ahí voy entendiendo de dónde toda esta conexión con la música, ¿no? Y entonces mi abuela me lo trató de cantar, pero bueno, por ahí afina cuatro notas. Le digo, trata de acordarte la letra, ¿te acordás como decía? Bueno, entonces fui, me dijo cuatro letras y cuando fui al celular para buscar al celu y YouTube y buscar era un balsecito criollo de Biaggi, ¿no? Rodolfo Biaggi. Y lo pusimos y yo no me acordaba y empecé a llorar. Y me dice, ¿por qué llorás si no te acordás de nada? Y ella como tratando de sostenerse esa también, ¿no? Y lloramos juntos y fue impresionante. Y mientras comía y mientras estaba con ella, y algo muy parecido pasó a la noche con mi hermano, amigo, el alma Juanín, que te amo, y que sos lo más, boludo, sos una de las personas más hermosas de la tierra y gracias. Y pasó algo muy parecido. Así que bueno, me fui al carajo con el video. Eh, tenía, desde que hago búsquedas hacia adentro, que son más o menos los 6 años, pero los 19 más o menos que empiezo a explorar, a indagar mucho hacia adentro y a tratar de cambiar cosas de base. Eh, Atravesé un montón de etapas y experimenté como un montón de caminos y siempre muy autodidacta. Y encontré un montón de cosas y encontré un montón de procesos. Pero como les decía, siempre entendí que esto era ir realmente a la raíz. Pero no imaginaba esta otra parte de la que siempre fui escéptico. Y fui escéptico porque estaba cerrado, entonces no lo podía imaginar. Y por eso se los quería traer acá, porque por ahí, cuando uno transmite y teniendo la posibilidad de que existe un medio que transmite como este, no es como contártelo ahí, en vivo, ¿no? Pero sé que hay cosas que van. No sé por qué canales, pero sé que hay cosas que van. Entonces, de repente, yo sé que estas cosas movilizan a que otros que también capaz que son escépticos, como era yo, y que capaz que también tienen muchos miedos, y que capaz también tienen muchos dolores, a que confíen que después viene una paz y una conexión y un montón de otras cosas que más adelante les iré comentando, que no tienen nombre.
y que son hermosas y que te reconectan y que te hacen abrazarte con lo que sos y con lo que es todo y con tu familia y con tus afectos y con el universo de un modo astral capaz, pero también con la tierra de acá. Y por eso lo compartí. Disculpen si me extendí un montón. eh, los quiero. Sí, porque ahora estoy re hippie y amo a todo el mundo. Y que les sirva, o que no, que sea lo que tenga que ser. Gracias.